Sección sexta. De los socios en sus relaciones con la sociedad. Artículo 36. Comienzo del derecho y obligaciones. Los derechos y obligaciones de los socios empiezan desde la fecha fijada en el contrato de sociedad. Actos anteriores. Sin perjuicio de ello responden también de los actos realizados, en nombre o por cuenta de la sociedad, por quienes hayan tenido hasta entonces su representación y administración, de acuerdo con lo que se dispone para cada tipo de sociedad. Artículo 37. Mora en el aporte. Sanciones. El socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas incurre en mora por el mero vencimiento del plazo, y debe resarcir los daños e intereses. Si no tuviere plazo fijado, el aporte es exigible desde la inscripción de la sociedad. La sociedad podrá excluirlo sin perjuicio de reclamación judicial del afectado o exigirle el cumplimiento del aporte. En las sociedades por acciones se aplicará el artículo 193. Artículo 38. Bienes aportables. Los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer, salvo para los tipos de sociedad en los que se exige que consistan en obligaciones de dar. Forma de aporte. El cumplimiento del aporte deberá ajustarse a los requisitos impuestos por las leyes de acuerdo a la distinta naturaleza de los bienes. Inscripción preventiva. Cuando para la transferencia del aporte se requiera la inscripción en un registro, esta se hará preventivamente a nombre de la sociedad en formación. Artículo 39. Determinación del aporte. En las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones, el aporte debe ser de bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada. Artículo 40. Derechos aportables. Los derechos pueden aportarse cuando debidamente instrumentados se refieran a bienes susceptibles de ser aportados y no sean litigiosos. Artículo 41. Aporte de créditos. En los aportes de créditos la sociedad es cesionaria por la sola constancia en el contrato social. El aportante responde por la existencia y legitimidad del crédito. Si éste no puede ser cobrado a su vencimiento, la obligación del socio se convierte en la de aportar suma de dinero, que deberá ser efectiva en el plazo de 30 días. Artículo 42. Títulos cotizables. Los títulos valores cotizables en bolsa podrán ser aportados hasta por su valor de cotización. Títulos no cotizados. Si no fueran cotizables, o siéndolo no se hubieran cotizado habitualmente en un periodo de 3 meses anterior al aporte, se valorarán según el procedimiento de los artículos 51 y siguientes. Artículo 43. Bienes gravados. Los bienes gravados solo pueden ser aportados por su valor con deducción del gravamen, el cual debe ser especificado por el aportante. Artículo 44. Fondo de comercio. Tratándose de un aporte de un fondo de comercio, se practicará inventario y evaluación, cumpliéndose con las disposiciones legales que rijan su transferencia. Artículo 45. Aportes de uso o goce según los tipos de sociedad. Se presume que los bienes se aportaron en propiedad si no consta expresamente su aporte de uso o goce. El aporte de uso o goce solo se autoriza en las sociedades de interés. En las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades por acciones solo son admisibles como prestaciones accesorias. Artículo 46. Evicción. Consecuencias. La evicción autoriza la exclusión del socio, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños ocasionados. Si no es excluido, deberá el valor del bien y la indemnización de los daños ocasionados. Artículo 47. Evicción. Reemplazo del bien aportado. El socio responsable de la evicción podrá evitar la exclusión si reemplaza el bien cuando fuere sustituible por otro de igual especie y calidad, sin perjuicio de su obligación de indemnizar los daños ocasionados. Artículo 48. Evicción, usufructo. Si el aporte del socio fuere el usufructo del bien, en caso de evicción se aplicará el artículo 46. Artículo 49. Pérdida del aporte de uso o goce. Si el aporte es de uso o goce, salvo pacto en contrario, el socio soportará la pérdida total o parcial cuando no fuere imputable a la sociedad o a alguno de los otros socios. Disuelta la sociedad, puede exigir su restitución en el estado en que se hallare.
Artículo 50. Prestaciones accesorias. Requisitos. Puede pactarse que los socios efectúen prestaciones accesorias. Estas prestaciones no integran el capital y 1. Tienen que resultar del contrato. Se precisará su contenido, duración, modalidad, retribución y sanciones en caso de incumplimiento. Si no resultaren del contrato, se considerarán obligaciones de terceros. 2. Deben ser claramente diferenciadas de los aportes. 3. No pueden ser en dinero. 4. Solo pueden modificarse de acuerdo con lo convenido, o en su defecto, con la conformidad de los obligados y de la mayoría requerida para la reforma del contrato. Cuando sean conexas a cuotas de sociedades de responsabilidad limitada, su transmisión requiere la conformidad de la mayoría necesaria para la modificación del contrato, salvo pacto en contrario. Y si fueran conexas a acciones, estas deberán ser nominativas y se requerirá la conformidad del directorio. Artículo 51. Valuación de aportes en especie. Los aportes en especie se evaluarán en la forma prevenida en el contrato, o en su defecto, según los precios de plaza o por uno o más peritos que designará el juez de la inscripción. Sociedades de responsabilidad limitada y en comandita simple. En las sociedades de responsabilidad limitada y en comandita simple para los aportes de los socios comanditarios, se indicarán en el contrato los antecedentes justificativos de la evaluación. En caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden impugnarla en el plazo de 5 años de realizado el aporte. La impugnación no procederá si la evaluación se realizó judicialmente. Artículo 52. Impugnación de la evaluación. El socio afectado por la evaluación puede impugnarla fundadamente en instancia única, dentro del 5º día hábil de notificado, y el juez de la inscripción la resolverá con audiencia de los peritos intervinientes. Artículo 53. Sociedades por acciones. En las sociedades por acciones la evaluación, que deberá ser aprobada por la autoridad de Contralor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 169, se hará 1. Por valor de plaza, cuando se tratare de bienes con valor corriente. 2. Por valuación pericial, cuando a juicio de la autoridad de Contralor no pueda ser reemplazada por informes de reparticiones estatales o bancos oficiales. Se admitirán los aportes cuando se efectúe por un valor inferior a la evaluación, pero se exigirá la integración de la diferencia cuando fuere superior. El aportante tendrá derecho de solicitar reducción del aporte al valor resultante de la evaluación siempre que socios que representen 3/4 del capital, no computado el del interesado, acepten esa reducción. Artículo 54. Dolo o culpa del socio o del controlante. El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios. El socio o controlante que aplicare los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de tercero, está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Artículo 55. Contralor individual de los socios. Los socios pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes. Exclusiones. Salvo pacto en contrario, el contralor individual de los socios no puede ser ejercido en las sociedades de responsabilidad limitada incluidas en el segundo párrafo del artículo 158. Tampoco corresponde a los socios de sociedades por acciones, salvo el supuesto del último párrafo del artículo 284.